Aplauso fuerte. Bien, vamos a continuar. Tenemos la presencia de un ponente más, bastante importante. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lauro Escamilla. Él trae el tema del rescate de los ríos Magdalena y Eslava, la dinámica hidráulica de la cuenca del Valle de México. Así es que bien, vamos a pedirle que nos acompañe aquí al estrado y lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Fuerte el aplauso, mil gracias por estar aquí con nosotros, siendo testigos, celebrando el segundo encuentro del Día Mundial del Agua. Los clubes rotarios que hay en México, en la Ciudad de México, en diferentes estados, en diferentes países. Hace tiempo realizamos un proyecto que se trataba de rescatar dos ríos en el sur y surponiente de la Ciudad de México, el río Magdalena y el río Eslava. Ambos en la delegación Magdalena Contreras, pero el Eslava además dotaba de agua a la delegación de Tlalpan. Prácticamente nadie hace caso de los ríos en la Ciudad de México, prácticamente nadie tiene una política ambiental en la Ciudad de México. De hecho, en algún momento considerábamos que los rotarios no teníamos nada que hacer porque aquí estaba lleno de genios, ¿no? Genios que decían toda la cuestión ambiental se debe de tratar a través de organismos autónomos, como es el caso del Instituto de Ecología, el Instituto ahora de Cambio Climático, la Secretaría de Medio Ambiente Local, la Corena, la Comisión de Recursos Naturales, la CEDEREC, Secretaría de Desarrollo Rural, y sin embargo nunca había una política de mediano plazo en términos de lo que sucedía en el suelo de conservación. Teníamos ejidatarios, como el caso de Valentín de la Rosa, que eran de los que considerábamos todos como de los pocos locos que había en los ejidos, que se animaban a hacer algo por su ejido, por su comunidad, y que la ponían más allá de los límites de su delegación. Agentes de San Nicolás, de la Magdalena, de aquí de Xochimilco, de los pequeños productores, de los que tienen sus chinampas para producir fundamentalmente hortaliza, nos los llevamos a diferentes encuentros en Latinoamérica. Nos los llevamos a Cuba, nos los llevamos a Ecuador, algunos se fueron a Argentina, porque la idea era que ya que no sonaba, no se hacía caso, no había eco en la Ciudad de México, lo hubiera desde fuera hacia adentro. Cuando ellos empezaron a salir a otros países, aquí empezaron a preguntar en la Ciudad de México, bueno, ¿y qué diablos están haciendo gentes de la Ciudad de México en Cuba hablando en foros mundiales sobre cuestiones hídricas y aquí en la Ciudad de México no lo han hecho? Le digo, es que lo han hecho durante 20 años y nadie les había escuchado. Esa era la realidad. Dicen por ahí que nadie es profeta en su casa. Junto con ellos los acompañaban estudiantes de servicio social de diferentes universidades que tenemos becados a través de los clubes rotarios. La idea era simple, la idea era muy sencilla. El ejidatario, el comunero, la comunidad indígena de Oaxaca perfectamente puede tener un diálogo de par a par con un estudiante universitario independientemente de la disciplina, siempre y cuando tengan objetivos comunes. El objetivo común era fundamentalmente el medio ambiente. El objetivo común era fundamentalmente la cuestión de desarrollo rural. Y otro rubro que nos parece muy notable y que no se ha tratado mucho es la cuestión biocultural. ¿Cómo está asociada la cultura a nuestros ecosistemas? ¿Cómo es que la cultura se fue desarrollando en nuestras comunidades primigenias, orientándose, creándose, diseñándose a través de cómo vivieron el ecosistema? En el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, las comunidades viven en zonas semidesérticas. Y sin embargo, esas zonas son expulsoras de especialistas indígenas, mujeres fundamentalmente, porque es una zona de migrantes, que están exportando shampoo de lechuguilla, de chité, de sangre de grado a Japón. Casi no hablan español, hablan el ñañú, que es su lengua, y hablan inglés. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿por qué no hablas el español? Dice, porque el español no me sirve a mí para nada. A mí lo que me sirve es hablar ñañú para hablar con mi gente y hablar inglés para poder exportar. Porque al final del día en Japón se habla inglés perfectamente y ellos tenían que exportar a Japón, tenían que exportar a Francia. Lo mismo sucede con comunidades indígenas de Oaxaca, los mijes fundamentalmente. En la Mixteca Baja, lo que exportan es mezcal.
Son ranchos mezcaleros que tienen como indígenas y sin embargo dicen exactamente lo mismo. El español me sirve para ir a la Secretaría de Hacienda y que me generen el marbete de Hacienda para yo poder exportar. Si yo ya tengo eso, lo demás es en inglés. Todo es en inglés o todo es en lengua triqui, en lengua mije, en fin, según la zona de Oaxaca en la que nos encontremos. Cuando instalamos proyectos en la Ciudad de México, los instalamos pese a que había políticas gubernamentales. Los clubes rotarios, no sé si los ubiquen, hay un club rotario aquí en Xochimilco que sesiona, si no me equivoco, en el club de golf Miguel Alemán. Los clubes rotarios lo que hacemos es que al haber un proyecto, lo ponemos en una plataforma mundial y si ese proyecto tiene el respaldo de quien lo diseña y lo genera en el territorio, que son las comunidades, que son los ejidos, que son las comunidades indígenas, incluso las universidades, los jóvenes, los colectivos, entonces es sujeto de algún tipo de financiamiento, ya sea en efectivo a través del Club Rotario o incluso si lo que van a requerir son implementos, equipo, etcétera, también a través de ellos. A los rotarios casi siempre nos conocen porque damos sillas de ruedas, porque hacemos operaciones de labio para dar hendido gratuitas, por las operaciones de cataratas, por becas escolares. En fin, en la Ciudad de México no habíamos entrado con este tipo de proyectos porque, insisto, esta ciudad está muy grillada. Hay demasiada grilla en esta Ciudad de México y cada vez que nosotros queríamos entrar nos encontrábamos con un delegado, con un diputado que lo que quería es que si iba a haber recursos por tantos miles o millones o unos cuantos pesos, pues todo el mundo quiere su diezmo, esa es la verdad. Entonces nos decían a los rotarios, si quieres aplicar el recurso en la comunidad de la Magdalena Atletic, necesitas permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, te los puedo tramitar porque yo soy diputado de la Magdalena Contreras. Pero si yo te lo tramito, entre un 5 y un 10% para que te asegure que incluso la comunidad no te va a molestar. Evidentemente nosotros conocemos a la comunidad, conozco a Valentín de la Rosa desde hace 20 años y conocemos a los comuneros y ejidatarios. Decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Durante 10 años no tuvimos respaldo de ningún tipo de gobierno, de estructura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Recientemente ya ha habido mucho acercamiento con los nuevos alcaldes, con las nuevas autoridades en la Ciudad de México. Y eso nos ha permitido diseñar proyectos y diseñar acciones que nos van a permitir incluso que chavos de diferentes escuelas, no necesariamente de la UNAM, que eso es muy clásico, todo el mundo se concentra en la UNAM, todo el mundo se concentra en el Poli, ya casi nadie se concentra en la UAM, porque como está en huelga y está de vacaciones, nadie se concentra en la UAM, Chapingo, pero chavos que vienen de otro tipo de instituciones que puedan ser becados. A mí lo que nos interesa como rotarios es, si vamos a instalar un proyecto en términos de recursos naturales, que nuestros jóvenes puedan estar becados a aquellos lugares en donde hay tecnología de avanzada. Que no importa que venga el chavo de CONALEP, de bachilleres, de alguna escuela técnica, como ahorita estamos haciendo las cosas con los ECATIS, por ejemplo. Los ECATIS, que son escuelas tecnológicas, escuelas eminentemente tecnológicas. Pues, ¿cuál es la idea? Vincularlos con sectores productivos asociados a los clubes rotarios, para que de ahí puedan dar el salto hacia una beca en el país, una beca fuera del país. Esto está en función incluso de cuál sea la ambición del joven, ¿no? O sea, luego tasamos todo en términos de cuál es la ambición de la política pública. No, es la ambición del sujeto de la política pública. Al instalar proyectos en materia hidráulica en una ciudad que tienes más de 50% de suelo de conservación, las becas van orientadas evidentemente a que se desarrollen nuevas tecnologías, se desarrollen nuevos conceptos, nuevos conocimientos en términos de lo ambiental. Eso no significa que alguien que en el CECATI 99, que está en Tlalpan y que está estudiando sistemas de cómputo, no pueda ser sujeto de una beca. Al contrario, tenemos que encontrar el mecanismo por el cual puedan asociarse los conocimientos que se están obteniendo en la escuela, en el aula, con el potencial en términos de la Ciudad de México que necesita de sus jóvenes. Es una estructura nueva, muy novedosa. No está siendo sujeta de ninguna política pública por el momento. Quien nos ha invitado recientemente la Secretaría de Medio Ambiente con la maestra Marina Robles. Quien nos ha invitado ha sido SEDUBI, incluso con la maestra Eliana Villalobos. La doctora Claudia
tiene conocimiento de esto, pero luego es muy complicado llegar con los amos y señores, para serles honestos. O sea, y luego cuando son doctores es más complicado porque los simples mortales no solemos llegar tan arriba, pero los simples mortales solemos hacer estructuras territoriales. Y esas estructuras territoriales significan que la gente se apropia de su suelo, conoce su suelo. Tenemos muchos ejidatarios y comuneros, y lo sabe perfectamente Valentín, que no conocen su suelo de conservación, que vienen del ejido de San Nicolás Totolapan, y los conoce Valentín con nombre y apellido, algunos incluso excomisariados, que no tienen la menor idea de cuánto tienen de suelo de conservación, dónde quedan sus mojoneras, cuántos manantiales tienen, cuántos ojos de agua, cuál es su rendimiento de agua, cuál es su influencia del ejido en la dinámica hidráulica y el clima de toda la cuenca del Valle de México. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos quedan en un altísimo riesgo, porque significa que una política pública podría suplantar la toma de decisión de una asamblea comunal o ejidal. Y entonces sí, hacerse del recurso natural o del recurso hidráulico. Nos ha pasado en Xochimilco. En Xochimilco el sistema de aguas tenía una influencia y sigue teniendo una influencia muy, muy grande. De pronto el sistema de aguas decía: ya tenemos demasiada agua en la presa, ábranle la llave e inunden San Luis. Y se inundaba de un mierdero de los diablos, porque la verdad es que eran aguas negras. Y después iban todos los ejidatarios a Corena y a Cederec a pedir recursos para limpiar sus parcelas. Es decir, no era una contingencia, era simplemente cómo eliminamos la presión que el sistema de agua tenía dentro de sus colectores para que él pudiera seguir recibiendo drenaje. Y entonces lo que decidían hacer era tirarlo hacia zonas que se asumían no eran productivas. Eso nos pasó mucho en el canal de Chalco que queda aquí, que es el camino de la brecha que va hacia San Luis, hacia el Temalco. Toda esa zona la inundaban. Los ejidatarios iban y pedían. Y acostumbraste al ejidatario de pronto a deja que tiren. Al rato vamos a Corena y nos dan un varo. Y además de que podemos rescatar algo de nuestra producción de Nochebuena, que eso sucedía normalmente hacia el último trimestre del año, podemos llevarnos un varito y todo está en orden. Tú sigue que aquellos sigan tirando todo su desastre, que es lo mismo que sucede en el estado de Hidalgo. Lo que nosotros producimos aquí de aguas negras va hacia Tizayuca. Y yo le pregunto incluso a la gente del Valle del Mezquital, porque llega esta zona, esto hasta el Valle del Mezquital, el distrito de Rigo que acabas de visitar, Valentín. Y yo les decía: ¿no te vas a quejar? No, porque eso no lo consumimos nosotros. Ustedes nos tiran mierda y esa misma se las hacemos llegar para los taqueros, que es todo el cilantro que se vende en la Ciudad de México. Toda la hortaliza que se ve en la Ciudad de México, que viene de la zona del Valle del Mezquital, viene regada de aguas negras. Entonces, miren, no somos conscientes de nuestra dinámica hidráulica, no sabemos qué significa la cuenca del Valle de México, cuánta agua tenemos, dónde es nuestra zona de recarga. Valentín viene de la zona de recarga, de la zona de Magdalena Contreras. Empezamos la zona de recarga desde La Marquesa. Hablamos de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y una gran parte de Tlalpan, que es la zona de recarga. Lo que vemos hacia Xochimilco, una parte de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, es una zona de regulación hídrica, en donde todo lo que ya se cosechó de agua en la zona surponiente viene hacia Xochimilco y empezamos a regular. Para eso se diseñaron los canales. La gente no era tonta. Los indígenas que habitaron esta zona eran extremadamente inteligentes y dijeron: a ver, esto es un lago, todo se está recargando en aquellas montañas, viene el agua en avenidas enormes. ¿Cómo regulamos en la zona oriente? En la zona oriente es donde más rico estaba el recurso hídrico. Hoy es la zona que menos agua tiene. Iztacalco, Iztapalapa están sin agua, y sin embargo eran las zonas que tenían la mayor cantidad de agua porque eran zonas comunicadas por canales. Y esos canales no se alimentaban de que viniera el agua de allá, se alimentaban de que el agua surgía de los mantos freáticos en estas pequeñas venas que se iban alimentando desde la parte alta. Cuando decidimos hacerlo del rescate del río Magdalena y Eslava, había una premisa fundamental. El río Magdalena termina, no sé si lo conozcan ustedes, que es el río Magdalena, es en Los Dinamos, termina en los viveros de Coyoacán. Pero en los viveros de Coyoacán lo que ustedes tienen es puro drenaje.
el río pasa por abajo. Por arriba, lo que olemos cuando estamos en Avenida Universidad es exclusivamente drenaje. El río Eslava alimenta al río Magdalena, pero el río Eslava ya cuando lo alimenta con puro drenaje de los asentamientos irregulares. Entonces lo que tenemos nosotros cuando llegamos a la delegación Magdalena Contreras es drenaje, exclusivamente drenaje. El río Magdalena ya se metió, ya se volvió subterráneo y va a salir a la presa Ansaldo que queda en Periférico. Hace poco tiempo, hace como 5 o 6 años, vino una lluvia de los diablos y no sé si recuerden que había agencias de automóviles en Luis Cabrera y Periférico, ahí por el charco de las ranas, que estaba la Mercedes-Benz, Mazda y todo esto, que todos los autos se llenaron de drenaje. Todos los autos se llenaron de drenaje, fue pérdida total. No porque se hubiera descompuesto, sino porque ese olor no se lo quitas con nada a las vestiduras. Bueno, pues esa no es una presa. No se diseñó como una presa. Esa es una zona donde llega el agua, se regula y se canaliza, se llama vaso regulador. Sobre esa premisa, invitamos a Conagua, invitamos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, invitamos evidentemente a la UNAM, a la UAM, a hacer el plan maestro, invitamos personalidades del extranjero, con la finalidad de que el río se saneara, de que la gente pudiera en los viveros de Coyoacán correr y disfrutar de un río limpio, que incluso los chavos se pudieran meter. La idea era cosechar, sembrar diferentes especies de peces con la finalidad o que fueran de ornato o que se pudieran pescar como se hace en la parte alta, que uno puede llegar, pesca su trucha y la pones en el comal. Esa es la dinámica de los dinamos de San Nicolás Totolapan. Bueno, no se pudo. Un buen día llega el jefe de gobierno, un ex jefe de gobierno, y dice, pues ya estamos en diciembre, ya estamos en noviembre. Hay que inaugurar el río Magdalena limpio. Y entonces hace una ceremonia en un lugar que se llama Barrio Las Calles. Se junta la secretaria de Medio Ambiente, la nueva alcaldesa, bueno, en ese momento delegada, el jefe de gobierno, un montón de autoridades, y se determina que el río Magdalena estaba limpio. No les miento, el río a veces, para algunas gentes que viven al lado de él, no solamente tiran su basura, como son ejidatarios y comuneros y tienen granjas, si se te muere un animal, pues mejor lo tiras al río. Justo cuando iba inaugurando, unos chavitos que estaban abajo en la cancha de fútbol empezaron a pedrear algo en el río. Era un chancho, un cerdo enorme, enorme, y estaba enorme porque ya tenía gas, estaba a punto de reventar. Entonces uno de los chavitos tuvo tal tino, le dio en la panza, lo reventó. Ya se imaginarán el olor en todo Barrio Las Calles. Y así inaugurando el río Magdalena limpio y el cerdo, y el gas del cerdo por fuera. Esa es la dinámica en términos de política pública que llegamos a tener en la Ciudad de México en administraciones anteriores. Era un cinismo bárbaro de inaugurar porque ya no surgía inaugurar. Y sin embargo, bueno, el plan maestro quedaba desprestigiado por un evento político. El plan maestro sigue vigente, el plan maestro sigue siendo un instrumento de planeación que hicieron universitarios, que hicieron gentes del Poli, que hicieron gentes de la UAM. Se han hecho cualquier cantidad de tesis, de estudios sobre el río Magdalena, todo se juntó. Sigue vigente. La comunidad aquí, hay una comunidad de Xochimilco que se llama San Mateo Jalpa. San Mateo Jalpa quiere replicar exactamente lo que sucede en el ejido de San Nicolás para tener su parque ecológico, un parque ecoturístico. Ya fuimos a verlo, ya lo medimos, ya llevamos geógrafos, ya llevamos todo lo que se necesita. Lo vamos a empezar, primero Dios, en este año con recursos de Rotary International para que no tengamos que depender del recurso gubernamental, que además te pone condicionantes extremadamente complicadas. Entonces lo vamos a hacer en San Mateo Jalpa. Esperamos que se pongan de acuerdo porque tienen por ahí una mini rencilla entre dos sectores de San Mateo, y que pongan por delante el interés global de la comunidad, independientemente de que estoy en desacuerdo con que tu comisariado me cae mal y tú respaldas un comisariado que a mí me cae mal. El proyecto es para todos al final del día.
quisiéramos que el plan maestro del río Magdalena y Eslava se volviera el programa a replicar en todas las comunidades y ejidos, que son 32 de la cuenca del Valle de México, de la Ciudad de México. Hoy lo estamos haciendo sí en San Nicolás, lo estamos haciendo en la Magdalena, ya lo vamos a empezar a hacer en San Andrés Totoltepec, lo estamos queriendo hacer en Ajusco, lo haremos en San Mateo de Tenango, que es el desierto de los Leones, San Lorenzo Acopilco, que también es parte del desierto de los Leones, los de San Pedro Atlapulco, que una parte queda de este lado, que es el Parque Miguel Hidalgo, 400 hectáreas y 7,000 en el Estado de México. Quieren que hagamos eso. Bueno, se puede hacer, se pueden conseguir recursos, se pueden conseguir especialistas, se puede conseguir la experiencia de quienes ya lo hicieron y lo realizaron, lo están llevando a cabo. Lo que no se puede es que ante la falta de voluntad política podamos obligar a nadie. Entonces, yo siempre he dicho, y desde Rotary siempre hemos dicho, la relación tiene que ser, primero, entre núcleos agrarios. Que se pongan de acuerdo entre núcleos agrarios, porque hay proyectos que se pueden hacer en más de una comunidad, un proyecto. El proyecto en la Magdalena, el proyecto en San Nicolás y el proyecto en la Magdalena de Petlacalco. Son tres comunidades agrarias, uno es ejido, las tres pueden tener un solo proyecto. ¿Por qué tendríamos que asignar proyecto por comunidad? ¿Por qué no poner de acuerdo a más de uno? Lo que mucho ha luchado Valentín es diálogo entre todos. Que todos puedan dialogar, que todos puedan trazar un rumbo común. Permítame tantito. Un rumbo común. La zona surponiente, que es la zona de recarga, debería ponerse de acuerdo. Son 14 núcleos, entre 14 y 15 núcleos agrarios directamente involucrados. Si ellos se ponen de acuerdo, y lo dijo en alguna ocasión un especialista que se llama Pedro Álvarez y Casa, si esas 14 comunidades se ponen de acuerdo, la cantidad de recursos que se pueden asignar supera con mucho el presupuesto total de la Secretaría de Medio Ambiente, porque entonces ya hablaríamos de recursos internacionales. Si la zona de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac tienen acuerdos, no digo acuerdos políticos ni acuerdos de quién queda o no de comisariado, acuerdos del interés común, se pueden asignar recursos sin ningún problema. Jefe, quería usted preguntarme algo. El suelo de conservación. Pareciera que es mucho, 80,000 hectáreas. De verdad parecieran enormes. Es una cosita así en comparación con Chihuahua, Durango, en comparación con Chiapas y el corredor mesoamericano. Esas 80,000 hectáreas pueden ser perfectamente diseñadas, tratadas, mapeadas, cartografiadas y asignadas de recursos que no necesariamente salen de las arcas del gobierno de la Ciudad de México ni de las arcas de cada una de las alcaldías. Lo que tiene que salir de ahí, del gobierno, son cuestiones de planeación. Cuestiones de, si yo voy a conseguir el recurso como comunidad y voy a encontrarme con un ente internacional como Rotary International, como la ONU, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como una universidad extranjera, aquí participa mucho con nosotros la Universidad Pinar del Río de Cuba, la Universidad del Puyo en Ecuador, que está insertada completamente en la Amazonía que le toca a Ecuador. Si las comunidades pueden lograr eso, que es a lo que nosotros aspiramos, no que dependan del gobierno, sino que hagan gestión, que se vuelvan autogestivas y que tengan ese nexo con organismos internacionales, en automático el sistema gubernamental, los esquemas gubernamentales, lo que tienen que hacer es, como ellos ya se pusieron de acuerdo, ahora hay que sentar a todos ellos en mesas de consejos consultivos para diseñar la política ambiental de la Ciudad de México. La política ambiental de la Ciudad de México no se puede diseñar de arriba hacia abajo. Se diseña con la gente. El programa de ordenamiento ecológico del territorio se diseña en talleres in situ, en las comunidades y ejidos. Y cuando ellos se hayan puesto de acuerdo sobre el uso que se le va a dar a cada una de sus parcelas, entonces sí, nos ponemos de acuerdo con la Ciudad de México para ver cuál es la política ambiental en términos del manejo integrado del recurso natural, del manejo integrado del recurso hídrico, y entonces cómo nos van a devolver o le van a devolver a comunidades y ejidos en términos de bienes y servicios ambientales lo que están aportando en términos ambientales a toda la ciudad. ¿Qué implicaría esto? Si a mí me cobran 10 pesos, 30 pesos, 50 pesos por la cuestión del agua, lo que sea que me cobren por mi agua, que una parte de ese pago de agua se vaya directamente al trabajo de conservación que se tiene que hacer en cada una de las comunidades y ejidos.
De nuestros impuestos debería de salir, claro, no quiero que me pongan un impuesto más. Quiero que los impuestos que ya me cobran se repartan de manera mucho más equitativa por la necesidad que se tiene en el territorio. Porque hay muchos de los impuestos que nosotros pagamos que no sabemos dónde quedan. De hecho, yo creo que la mayoría no sabemos dónde quedan los impuestos. Si cada vez que pasamos por una avenida hay baches, si tenemos incontingencias ambientales, si tenemos inundaciones, seamos corresponsables, sí, como sociedad, sí, obviamente, tenemos que ser corresponsables, pero tenemos que ser exigentes en colectivo. La exigencia es en colectivo. San Nicolás no se puede quedar solo exigiendo bienes y servicios ambientales. Les pagan 400 pesos por hectárea. Los estándares internacionales rondan la misma cantidad, pero en dólares. Entre 300 y 400 dólares por hectárea. ¿Por qué aquí se decidió que 400 pesos por hectárea? Un ejido que tiene 33 hectáreas, como el ejido de San Bernabé Ocotepec, ¿cuánto recibe por 33 hectáreas? ¿De qué le sirve eso? Se van en caguamas. Digo, si yo voy a recibir eso, no llego al ejido. Nos quedamos en un depósito de cerveza y nos lo chingamos. ¿Cuál es el problema? Pero si me dan lo suficiente en términos del pago de servicios ambientales, yo llego a mi asamblea y a mis ejidatarios, les pago a cada uno lo que le corresponde, porque todos nos dedicamos a cuidar el bien común, que es el total del suelo de conservación. Eso es a lo que queremos llegar con los núcleos agrarios de la Ciudad de México. Lo estamos trabajando con Valentín, lo estamos trabajando con gente en Xochimilco, con gente en Milpalta, porque al final del día, insisto, la autogestión se vuelve la herramienta fundamental de cualquier organización. De cualquier organización, no nada más agraria, de cualquier organización. Con ellos ya van a platicar directamente, ellos van a platicar directamente con fondos mundiales. Digo, ya cotizan en la bolsa de valores. Digo, con todo respeto, a mí díganme quién cotiza en la bolsa de valores. No sabíamos eso. Cuando nos dicen vamos a cotizar en la bolsa de valores, pensamos que, no sé, miles de ideas y no llegamos al punto. Que de pronto la Bolsa Mexicana de Valores te diga, te acabas de ganar $1,000,000 de pesos porque tienes el compromiso de conservar tu bosque. Es un recurso que no les iba a dar nadie. Pero es un recurso que se trabajó porque ellos decidieron que querían anexarse al esquema de bonos de carbono que hay en el mundo. En la Ciudad de México no lo hay. Se pagaba por el Metrobús al inicio, ya no se paga. Es el primer ejido que lo hace en la Ciudad de México, pero es de los primeros que lo hace en el país. De hecho, en Latinoamérica solamente conozco yo 3 o 4 casos. Uno de ellos en Argentina, uno de ellos está en México. O sea, debería ser ejemplo no nada más para las demás comunidades y ejidos, debería ser ejemplo en términos gubernamentales, que ellos solos pudieron generar un esquema de pago por servicios ambientales y no se tiene como política pública en una ciudad que tiene más de 50% de suelo de conservación. Se debería tomar como ejemplo, debería darle vergüenza a cualquier tipo de gobierno que una comunidad, que un ejido se vuelva autogestivo y le ponga el ejemplo a esquemas gubernamentales en términos de política pública. Eso nos agrada enormemente y esperaríamos que se desarrollaran más ejemplos de este tipo. Ya lo estamos haciendo en Iztapalapa. Valentín está asesorando ya la cuestión del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa con Clara Brugada, por ejemplo. Si hay esa apertura, pues vamos a entrarle todos. Si no hay apertura, seguimos en la dinámica de la organización social independiente que implica la autogestión y que desde esa organización se provoca el diseño y la innovación en términos de política pública. La política pública que se diseña, insisto, en el despacho, no responde necesariamente a las necesidades del territorio. Lo que se diseña en el territorio y se asume por parte de gobierno siempre responderá en automático a las necesidades del territorio, porque se tomó desde abajo. Desde talleres de planeación participativa, desde esquemas de autogestión, desde esquemas de discusión. Sí, en las asambleas hasta se insultan, pero salen con acuerdos. Es parte de la dinámica, digo, en la familia hacemos lo mismo y terminamos con acuerdos. Les agradezco mucho y muchas gracias, maestro Restrepo, por la invitación.